Y miren esta genialidad, disfrútenla porque son cosas únicas que pasan. Y es un tiro libre hermoso, Galíndez no se lo esperaba para nada. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y cómo no, nos encontramos con uno de los últimos partidos, o el último partido, mejor dicho, de esta jornada de día jueves de fecha 1. Mañana tenemos los dos restantes, tenemos los dos partidos que quedan de las eliminatorias. Y lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda, por supuesto. Y en este caso, bueno, como les digo, el último partido de esta jornada de jueves, que fue entre Ecuador y Argentina. Así como tuvimos en aquella fecha 1 del Mundial de Qatar 2022, de las eliminatorias, mejor dicho, rumbo al Mundial de Qatar 2022, Ecuador y Argentina se enfrentaron nuevamente en primera fecha y Argentina ganó 1-0, bueno, en este caso ganó 1-0 nuevamente. Mismo partido, mismas sensaciones me quedaron, la verdad. Quizás en aquella fecha 1 Ecuador fue un poco más punzante en ataque, es lo que me acuerdo yo por lo menos de aquellas eliminatorias, pero la verdad es que vi algo similar, un partido trabado, partido áspero como todos los que están siendo últimamente contra Ecuador. Y creo que por detalles mínimos se termina definiendo, incluso es por una genialidad que se termina definiendo. Así que no hay mucho análisis para este partido. Argentina no jugó del todo bien y eso se debe al gran planteo táctico que hizo la selección ecuatoriana de Félix Sánchez Vaz. El gran planteo táctico de poner tres centrales, de estar bien parados atrás y tratar de aguantar las diagonales que puedan trazar entre Nico González en el primer tiempo, Di María en el segundo tiempo, bueno, también esas apariciones de McAllister, por ejemplo, Enzo Fernández. La verdad es que ha hecho muy buen partido la selección ecuatoriana en cuanto a defensa se refiere, y una desatención sola que deriva en una falta. Cuando tenés enfrente a Messi, cada tiro libre puede ser un gol. Y es así, es como un penal tener tiro libre cerca del área. Y en este caso la termina mandando a guardar, pero no quiero que pase por alto el buen trabajo defensivo que ha hecho Ecuador. Y la verdad es que es cierto, no generó mucho en ataque por estar defendiendo, pero neutralizó muy bien el ataque de la Escaloneta, que hoy no jugó su mejor partido, hay que decirlo. Y eso en gran parte se debe al buen funcionamiento que tuvo Ecuador. Si les parece, vamos a ver juntos el resumen para analizar juntos las mejores jugadas de este partido entre Ecuador y Argentina. Y vamos a ir hablando un poco del desempeño de todos los jugadores en general de los equipos. Vamos a arrancar por Argentina, si les parece, que es por el equipo... No, vamos a arrancar... Sí, vamos a arrancar por Argentina mejor. Arranquemos por Argentina, que es el equipo que termina ganando esta fecha 1. En la parte defensiva creo que estuvo bien parado. Por momentos hubo algunas que otras salidas entre Cuti, Romero y Otamendi. Quizás se perdió la pelota y después quedaba mal parada la defensa argentina, pero no llevó mucho peligro a Ecuador en esas jugadas que se perdió. Dicho esto, Cuti Romero fue la figura del partido para mí en cuanto a defensivo se refiere. En ataque también, porque ha tomado la lanza varias veces y se ha mandado a atacar. Me gustó mucho Cuti, la verdad. Y los dos laterales para mí hoy no tuvieron un buen desempeño, no tuvieron un gran partido. Creo yo que fue de lo más flojo por parte de la selección argentina y se notó la falta de los laterales porque hoy Argentina no hizo daño por las bandas. Si se dan cuenta, casi que ni hizo daño. La mayoría del daño fue por el medio, fue por la mitad de la cancha, que es donde mejor jugó. Enzo Fernández cada día juega mejor. McAllister está también pasando por un muy buen momento. De Paul hoy tapó más que nada agujeros, no fue un gran desempeño de Paul. Y este duelo estuvo muy lindo hoy, Messi y Moi. Moi hoy lo anuló a Messi. Y eso también habla de la diferencia de ritmo futbolístico que están teniendo ambos jugadores, porque Messi está jugando en la MLS, en un fútbol que es poco competitivo y donde podés pensar para definir, y Moi viene de la mejor liga del mundo, de la liga más competitiva del mundo, y te pisa, te araña, se te agarra, no te deja respirar, no te deja darte vuelta. Entonces ahí ha hecho un gran partido, la verdad, Moi, y ha tapado muy bien a Messi, que como les digo, apareció solo en el tiro libre, pero después durante el partido Moi lo ha marcado de manera excelente. Entonces les vuelvo a repetir, el funcionamiento y el planteamiento que tuvo Ecuador hoy funcionó. Tapó a Messi, que es por lo general distinto ahí. A Enzo Fernández también lo ha controlado muy bien. Y a Lautaro no le hicieron llegar la pelota. Por lo tanto, hizo todas las cosas bien Ecuador en defensa. Le faltó, como les digo, la parte ofensiva. ¿Por qué? Porque vos cuando haces mucho de manera defensiva, después llegás cansado al ataque. Entonces dependía de alguna patriada de Pervis Estupiñán, de alguna subida también por parte derecha, que me parece que para mí no fue un gran partido de Hurtado. Pero bueno, también dependía de las llegadas de Hurtado. Lautaro tuvo dos situaciones de gol en todo el partido. Tuvo esta,
que le pega y para mí termina pegando en él, o sea, le pega con las dos piernas él, pero bueno, terminan dando córner. Y la segunda que pega en el palo, increíble, pero es así, no se le está dando a Lautaro. Hoy Lautaro fue uno de los que mejor jugó también, me animaría a decir, y es más, de hecho la falta, o sea, el gol de tiro libre llega después de una falta que genera él, así que creo yo que merece ese mérito también al esfuerzo que ha hecho hoy. Y bueno, como les estaba diciendo, por parte de Argentina no hay mucho más para agregar, porque Nico González estuvo apagado, casi que ni la tocó, y bueno, y Lautaro tuvo esas dos situaciones que les digo, que ya la vamos a estar viendo seguramente, el tiro al palo. Así que vamos a pasar a Ecuador, a analizar a Ecuador, que es para mí de lo más interesante para analizar, porque venimos siguiendo de cerca a todos los chicos que están en esta selección ecuatoriana, que es muy joven, que tiene mucho todavía por crecer, y que cada vez se van sumando más jugadores, y la verdad es que es cosa seria, yo lo sigo sosteniendo. Venir al Monumental contra el campeón del mundo, hacer el partido que hizo, plantarse, casi que ni sufrir, porque tuvo un tiro al palo Argentina, pero no mucho más. Entonces, hacer todo eso, después analizar lo que hay detrás de este partido, que es una selección muy joven, la verdad es que es un mérito admirable lo que ha hecho hoy Ecuador. Y es más, podría haber hecho un poco más, pero no estuvo fino en los metros finales. O sea, cuando llegaba al ataque, lo que les digo, estaba cansado. Ener Valencia por momentos miraba para todos lados y decía, no puedo acá, muchachos, estoy solo contra Otamendi, Cuti y Romero, que se turnan cada uno en pegarme cada uno en una jugada diferente. Y eso que Ener viene pasando por un momento increíble, ¿eh? Pero bueno, hoy no pudo hacer mucho tampoco. Los defensores, los tres centrales estuvieron impecables. Arboleda, William Pacho y Félix Torres, impecables. Me encanta porque eso hace que no se extrañe a Piero Hincapié, por ejemplo. Piero Hincapié, que es un jugador fundamental para esta selección. Bueno, tener a estos tres chicos en un buen momento te deja la tranquilidad de que si en algún momento se lesiona algún jugador, no vas a sufrir porque tenés a alguien que lo va a poder reemplazar en este caso. En la mitad de la cancha me encantó el doble 5 de Cuero y Caicedo, y Sifo haciendo lo suyo también. Acá estamos viendo la jugada de Lautaro, como les dije, un tiro que pega en el palo, es increíble esta pelota. Estaba ya rendido Galíndez, que tuvo 2 o 3 atajadas también buenas. No estaba en offside, era la mano la que estaba adelantada, así que valía. Y fíjense, sobre el final del primer tiempo no se le da al Toro, una lástima. Ya va a entrar, quédense tranquilos, y cuando entre una van a empezar a caer. Es así. Y ya en el segundo tiempo no entró desconcentrado, no entró dormido, entró bien la selección ecuatoriana otra vez, entró metido desde el minuto 1, y cuando digo el análisis parece que empató, ganó Ecuador. Ya sé que no fue así, pero es por lo que les digo, es una genialidad la que termina definiendo el partido. Si no, esto terminaba 0-0. Esto terminaba 0-0 si no era por ese tiro libre de Messi. Por eso quiero destacar lo que hizo Ecuador. Lo sigo sosteniendo. Para mí fue un buen partido. No te digo un gran partido, porque para ser un gran partido tenés que meter un gol, aunque sea. Y la verdad es que no estuvo ese gran partido. Pero fue un buen partido, fue un sólido partido. Moy, como les digo, muy bien en la marca. Acá una falta que se cobra solo de Paul, básicamente. Pero bueno. Y también, obviamente, que a mí me pone contento por Argentina que haya ganado. Me pone bien arrancar con 3 puntos. Pero también, obviamente, quiero que Ecuador clasifique al siguiente mundial, pues se lo merece. Creo que es de las selecciones que más ha crecido últimamente y de las que más propone a la hora de jugar también. Bueno, acá un bombazo de Nico. Este bombazo de Nico pega en el travesaño encima. Una locura lo que fue ese zapatazo. Yo la veía adentro, le digo que era un golazo, la verdad. Pero bueno, es de lo poco también que tuvimos de Taglia, que estuvo bien en la parte defensiva y en ataque no trepó mucho. Y este cierre de Cuti, un quite quirúrgico, esto ya no lo comparto. Ustedes saben que a mí no me gusta cuando vas y le gritas un quite en la cara a un jugador, que Ener Valencia no te estaba diciendo nada, así que esas cosas no me gustan. Pero bueno, buen quite del Cuti, y bien por Ener, que no se metió, con la experiencia que tiene, ya sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer, así que bien. Uno de los que quizás hoy no me gustó tanto, pero también se debe a que estuvo solo en la parte ofensiva, que estuvo solo arriba, fue Gonzalito Plata. Y yo les dije que esta doble fecha de eliminatorias iba a ser una prueba de fuego para Gonzalo Plata, porque viene en una liga que no es competitiva, viene jugando en una liga que a más de uno no le gusta, que es la Liga de Qatar. Entonces esta prueba de fuego son estas 2 fechas que va a tener de eliminatorias, así que veremos qué va a pasar, veremos cómo le irá en el siguiente partido. Hoy no aprobó, hoy claramente no aprobó. En parte, como les digo, se debe a que no le llegó mucho a la pelota, pero no lo vi muy bien conectado, no lo vi muy enchufado. Esta gran atajada de Galíndez también muy buena. Hay que también destacar este tipo de cosas. Muy buena atajada, abajo fuerte, atajada
espectacular. Y como les estaba diciendo, para mí Gonzalito no aprobó el día de hoy. Y miren esta genialidad, disfrútenla porque son cosas únicas que pasan. Y es un tiro libre hermoso. Galíndez no se lo esperaba para nada. La pelota quizás no fue muy esquinada, no fue rápida, pero pasa por afuera de la barrera y se mete que no lo podés creer. Entonces, ¿hay un poco de responsabilidad de Galíndez? Puede ser, pero la verdad es que una vez que la pelota pasa por la barrera ya no la ves más. No la ves más porque las torres que tenés ahí no te dejan ver. Entonces era obvio que si pasaba la barrera era gol. Así que gran partido, como les digo. Me gustó mucho el planteamiento de ambas selecciones. Hoy no fue un gran partido por parte de Argentina, pero eso se debe también al buen planteo que hizo Ecuador, que reguló y neutralizó, mejor dicho, lo que proponía la selección argentina. Así que veremos qué va a pasar en la segunda fecha. Vamos a estar haciendo las predicciones a lo largo de este fin de semana. A partir del domingo vamos a estar con las predicciones a partir de sábado, con las predicciones de los partidos. Esto sigue, ya saben, son muchas fechas, es largo, hay un cupo más, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de tener una selección más en el Mundial y eso es algo muy lindo. Y qué lindo momento para estar acá y disfrutar de lo que es las eliminatorias sudamericanas. Arrancaron por fin, las pedíamos hace mucho, arrancaron, tenemos Copa América el año que viene, hay mucho por delante, así que suscríbanse y activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano, los quiero mucho y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.